Es común que con el tiempo y con el uso, el alternador comience a fallar o se escuchen ruidos extraños como estos. Por eso, en este video he desarmado las partes internas de un alternador para mostrarte cómo falla cuando están dañadas. También he documentado precisamente los síntomas que se presentan al momento de que falla cada elemento. Y en este video te lo mostraré. Inicialmente tienes que saber que el alternador se encarga de generar energía eléctrica para cargar la batería del carro. Sin este elemento, la cantidad de energía almacenada en la batería eventualmente se terminaría y el carro no tendría energía para arrancar ni para hacer sus funciones eléctricas. Y comúnmente el diagrama simple de cómo va conectado es de esta manera. Se tiene el alternador, donde justamente de él sale un cable positivo directamente al positivo de la batería. También toda la carcasa del alternador es negativo. También justamente del alternador hay una terminal que se dirige directamente al regulador de corriente. Ahí justamente se conecta en la parte de camp o campo. Y a la salida del regulador, donde dice ignición, se dirige directamente a la bobina de encendido del carro, justamente al borne positivo, que ahí precisamente es donde se switchea el positivo directamente desde el switch de encendido. Este es un diagrama simple de conexión, pero puede estar conectado de distintas maneras. Puede estar conectado de esta manera, de esta otra manera y de esta otra manera. Ya tengo un video sobre cómo conectar un alternador, te lo dejo en la descripción de aquí abajo. Ahora que sabemos esto, comenzaremos a desarmar este alternador funcional y ya viejo que tenía para mostrarte cómo funciona cada parte y cuáles son las fallas que se presentan. Comenzando con la polea, que esta va conectada con una tuerca al eje central del rotor y su función es hacer un buen agarre con la banda para que el giro se transmita correctamente. En poleas de transmisión mecánica directa puede haber poleas en B o poleas dentadas, ya sea cualquiera de las dos. Si hay un desgaste en la superficie de la polea o la banda ya está vieja, agrietada o con aceite o impurezas que haga que se deslice por la banda, puede propiciar que no se transmita bien el giro y se patine sobre la polea del alternador. Esto es muy común y se suele presentar un ruido al momento de encender el aire acondicionado o de encender las luces. Cuando haces esto, el vehículo demanda demasiada energía y el alternador se forza a cargar más. Esto hace que el giro del alternador se ponga más duro y si la banda no está bien ajustada o hay problemas de contacto, puede patinar. Este patinamiento eventualmente propicia que en la batería se extraiga más energía de la que el alternador esté inyectando debido a un patinamiento. Espera, si te está gustando el video, dale like y suscríbete, que me ayudas mucho. Finalmente provocará que se descargue totalmente la batería y que eventualmente tu carro no encienda. Ahora el siguiente elemento es el regulador de voltaje, que va atornillado justamente en la carcasa del alternador. También tienes que saber que hay alternadores que tienen regulador de voltaje externo o regulador de voltaje interno. Ya sea cualquiera de los dos, la finalidad del regulador de voltaje es mantener un voltaje estable en el vehículo. Es decir, como el cigüeñal, cuando aceleramos y desaceleramos gira a distintas revoluciones, también a distintas revoluciones gira el alternador. Estos cambios en la velocidad de rotación hacen que el voltaje fluctúe constantemente. Y aquí precisamente es donde entra el regulador para mantener un voltaje constante en la batería de 13.5 o 14.5 volts. Cuando las revoluciones son bajas, el regulador envía más corriente al rotor para que se genere un campo magnético mayor y el voltaje incremente. En cambio, cuando las revoluciones son altas, el regulador limita el paso de corriente al rotor para que el campo magnético sea menos y el voltaje disminuya. Comúnmente, por alguna batería defectuosa, por las vibraciones o por el calor propio del motor, el regulador se suele dañar, propiciando que no se regule correctamente a un voltaje estable y puedas observar voltajes bajos o voltajes altos en la batería. Si pasa esto, podrías detectar que la batería está cargando a menos de 13 volts. También que cuando vas manejando, eventualmente de pronto se prende el testigo de la batería, o que la típica que tu auto se descargue muy rápido. Una batería descargada no permite realizar el encendido y se puede escuchar algo así.
También si el regulador carga muy alto a voltajes de 19 o 20 volts, se puede detectar una sobrecarga en la batería y que tú detectes que las luces están muy brillosas o que definitivamente se dañen algunos módulos o la computadora de tu carro. Otras veces se puede detectar una falla intermitente, que el voltaje suba y baje, propiciando que se cargue intermitentemente la batería y que se encienda y apague el foco del testigo del tablero. El regulador es uno de los elementos que más se daña porque contiene escobillas o carbones que están constantemente en contacto con el rotor del alternador. Comúnmente suele suceder que estas escobillas con el giro se desgastan hasta que dejan de hacer contacto. Si esto pasa, es necesario reemplazar los carbones o reemplazar el regulador. También del constante contacto con los carbones, otro elemento que puede fallar son los colectores de cobre. Estos, con tanta fricción con las escobillas, se suelen desgastar y crear un surco a lo largo de la superficie. Si hay un surco o discontinuidades en la superficie de fricción, puede propiciar que no se envíe correctamente la energía hacia la bobina del alternador. Si estos están dañados, el alternador no produce energía y tu batería eventualmente se descarga, propiciando los síntomas como de que no encienda tu carro, se encienda la luz del tablero o la intensidad de las luces sea muy baja. Ahora, desarmando el alternador, otro elemento que puede fallar es el rotor. Este contiene una sola bobina interna y su función es crear un campo magnético para que al girar se produzca energía. A veces suele suceder que le hayan metido conductor de mala calidad y con un calentamiento la bobina interna esté en corto. Si internamente está en corto, el alternador se puede calentar demasiado y limitar la producción de energía. También puede ser que internamente la bobina esté abierta y no conduzca la energía. Cuando está dañada, al acercarla puede oler a quemado y para corroborar si está en buen estado puedes hacer pruebas con el multímetro. Colócalo en medición de continuidad y en cada extremo de los colectores coloca las puntas. Ahí se debería escuchar el pitido corroborando que la bobina no está en corto. Ahora coloca el multímetro en modo resistencia y mide cuánta resistencia hay de colector a colector. Dependiendo del fabricante puede ser que te dé desde 2 hasta 6 ohms. Ya este valor tú lo puedes corroborar con la medición correcta que dicta el fabricante. Si detectas que la resistencia es muy alta o es muy baja, posiblemente la bobina del rotor esté dañada. También una prueba empírica que se puede hacer es conectar positivo y negativo al rotor y si se magnetiza puede indicar que la bobina está bien. Al momento de acercar cualquier elemento metálico se acerca hacia el alternador. Ahora, el siguiente elemento que falla es el estator, que este usualmente contiene 3 bobinas, las cuales sus extremos van soldadas a la placa de diodos. Para quitarlo con un cautín puedes desoldar las puntas o puedes cortarlas con unas pinzas. Como el estator contiene 3 bobinas, usualmente son 6 cables los que se dirigen a la placa de diodos, 2 de cada bobina. O hay estatores que solamente tienen 4 cables, uno que es el común o el neutro y los otros 3 para cada fase de las 3 bobinas. Podría ser que por un calentamiento o ya por el tiempo y el uso alguna de las bobinas se dañe. Si pasa esto, el alternador podría tener una carga inestable o definitivamente no cargar para nada. También podría causar que se caliente demasiado y oler un olor a barniz quemado. Para hacerles pruebas también con el multímetro puedes medir continuidad y resistencia en cada terminal de cada bobina. Esta con esta. En todas hay continuidad. Si tiene 6 cables, coloca las puntas en cada bobina y mide continuidad y resistencia. También que ninguna haga continuidad con el chasis. Si hay continuidad con el chasis, posiblemente internamente esté quemada alguna bobina, o si los valores de resistencia en cada bobina son muy altos o muy bajos dependiendo del fabricante, posiblemente estén dañadas. No debe de haber continuidad con la carcasa. Ninguno. No suena. Está bien.
Ahora, el siguiente elemento es la placa de diodos. Esta se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del estator a corriente directa a salida hacia la batería. Si esta está dañada, el alternador puede que sí produzca energía correctamente, pero no una energía funcional para la batería. Esta placa comúnmente contiene 6 diodos, 3 positivos y 3 negativos. Como sabemos, un diodo es el encargado de permitir el flujo de corriente hacia una sola dirección. En dirección contraria no la permite. Con la cantidad de diodos en la placa ordenados correctamente se permite transformar la onda de AC a DC, y puede ocurrir que un diodo esté abierto o que esté en corto. Si un diodo está abierto y no permite el paso de la corriente en la dirección diseñada, comúnmente la batería no carga y se pueden presentar los síntomas como que el carro no encienda, que se prenda el testigo y que las luces o elementos eléctricos funcionen inestable. Ahora, si un diodo está en corto, hay un consumo excesivo de corriente por parte del diodo, propiciando que se caliente demasiado y haciendo que se consuma la corriente de la batería sin usarla. Por eso sucede mucho que apagas tu vehículo y te vas a tus cosas y cuando regresas ya no tienes batería. Esto puede ser porque la energía de la batería la ha consumido el diodo en corto y la ha disipado en calor. Cuando los diodos están dañados, podría escucharse un ruido o observarse así. En este caso, en esta placa, de este lado tenemos los diodos positivos y de este otro lado tenemos los diodos negativos. Puedes corroborarlo con el multímetro poniéndolo en medición de diodo y corroborar que únicamente la corriente pase hacia un solo lado. No hay medición. En cambio, si los invierto, sí debe de haber medición. En todos. Si hay medición, si hay medición, si hay medición, si hay medición. En un video próximo te mostraré cómo probar correctamente esta pieza. Otro elemento que también falla son los valeros internos del alternador. Ya con el tiempo y con el uso, las partes internas se suelen desgastar y escucharse un ruido cuando gira la polea. Si los valeros están dañados, al momento de funcionar se podría escuchar algo así. También, si los valeros están dañados, al momento de mover la polea horizontalmente o axialmente se puede detectar el desplazamiento. Incluso cuando lo giras con la mano se podría escuchar un ruido de rozamiento. Se podría escuchar algo así. También otro elemento que suele fallar mucho es la carcasa.
A veces la carcasa está rota o justamente donde hace contacto con la tierra del carro está sucio o dañado. Esto sucede mucho porque muchas personas pintan la superficie externa de la carcasa, propiciando que no haya una correcta transmisión a tierra. Si esto pasa, puede ser que el alternador, todas sus piezas funcionen correctamente, pero que no cargue la batería, porque no se cierra el circuito debido a que no hay un buen contacto a tierra por parte de la carcasa. Algunas personas empíricamente para diagnosticar el alternador suelen conectarlo o desconectarlo para ver su funcionamiento. Al momento de hacer esto se podría detectar si funciona o no funciona dependiendo de los síntomas de carga que haga. Se puede observar algo así. Is the alternator. Unplug the alternator, noise goes away. A pesar de estas pruebas, lo mejor siempre es corroborar que con el auto apagado el voltaje nos dé entre 12 o 12.5 volts y al momento de encenderlo hay un bajón del voltaje normal por el consumo de la marcha, pero después el voltaje debe de estar entre 13.5 o 14.5. Conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Voltaje bajo. 10.14 volts. Vamos a ver si prende. $13.58. Ahí se queda. Esto indica que el alternador funciona bien y está cargando correctamente. También al momento de encender las luces, prender la radio o encender el aire acondicionado, el voltaje debe de permanecer constante. Si este se baja al momento de utilizar los elementos, posiblemente haya un problema en el alternador. Otras veces, otro problema que se suele presentar en el alternador es el clutch dañado. Algunos alternadores no tienen polea con transmisión directa de acuerdo a las revoluciones del cigüeñal, sino que contienen en el interior de la polea un clutch automático para mejorar la transmisión. Este clutch permite evitar la transmisión de la vibración y evitar los golpes mecánicos por la diferencia de revoluciones. Básicamente, con este clutch, cuando las revoluciones cambian de una aceleración a una desaceleración, permite que la polea gire libremente y no se tenga que establecer otra vez a revoluciones bajas del cigüeñal. Permite aprovechar mejor la energía de giro. Y muchas veces por la parte interna del clutch se dañan los rodillos que tiene, propiciando que no funcione bien. Puede ser que se observe que gire normalmente, pero no se esté transmitiendo el giro hacia el alternador. Si el clutch está dañado y hay patinamiento, podría observarse algo así. Es importante que revise siempre que no estén sulfatados los bornes de la batería o justamente en el espárrago de salida del alternador. La conexión ahí que se dirige a la batería suele sulfatarse y no conducir corriente eléctrica correctamente. Sin más, con esto te das una idea de cómo funciona el alternador y cuáles son sus fallas y síntomas de sus partes internas. Esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect.